Muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí con un formato Diferente. medio improvisado, con un sistema nuevo, grabando con una nueva cámara. Hay que poner los móviles, los celulares en silencio. Una cámara nueva, a ver qué tal. No tenemos tíos, pero tenemos sobrinos. Bueno, estamos aquí, Gonzalo y yo, Javier. Lo primero que hay que, les invito a rezar por el tío Manuel, el tronco, que está enfermito, así que No sabía, estaba mal. está, sí, Sí, pucha. está bastante mal. Pero bueno, Ya, para que se recupere pronto y podamos tener tíos de vuelta. para sí. Muy bien, vamos a hablar de La Casa de Papel. ¿Por qué? Porque es una serie que nos ha gustado mucho a los dos, que la hemos visto, porque somos millennials. Somos adictos al Netflix también. La y, nueva por, adicción. y porque, porque en La Casa de Papel hay cosas muy interesantes para tratar. Hay temas de liderazgo político, hay Mm, temas de Moral de juegos negociación. políticos, morales, de negociación. Justo estuviste, bueno, yo te estuve entrevistando también un poco junto con en la universidad Con Caitlin. junto con Caitlin Morales, más le vale que esté viendo el vídeo, sobre la serie y las habilidades de negociación que se veían. Que era un poco lo que comentabais al respecto. A ver, de lo que recuerdo, porque ya ha sido hace un par de días, yo creo que la Casa de Papel te puede enseñar bastantes cosas acerca del manejo de poder, incluso en lo que es la negociación. Porque no solamente es cuestión de ir y querer algo y querer sacar algo, sino de cómo puedes incluso utilizar un poder real, fáctico, como puede ser el uso de las armas, y para poder llevar a cabo tu propósito. Y en ese sentido, ni siquiera teniendo que usarlas, porque en la serie se plantea el asunto de que no hay que matar a nadie, a lo Batman, y con ese poder tratar de llegar a A tu lo Batman y objetivo. a lo Joker al mismo tiempo, ¿no? Porque son secuestradores de un banco. Sí, claro, más a lo Joker, bueno, Joker no, porque Joker sí estaría matando gente, Claro, pero, pero es interesante porque eso es más o menos como funciona incluso la política exterior a nivel armamentístico, ¿no? Cuando era la carrera armamentística entre lo que era la URSS antigua con Estados Unidos, era o lo que es actualmente Corea del Norte, versus lo que en algún momento dijo Trump acerca de yo tengo un botón más grande, ¿no? claro, Básicamente se están poniendo a su lugar, ya queremos conversar, muy bien, pero acuérdate que yo tengo también armas, claro. ¿no? Genial. Y es un poco eso, ¿no? Es un poco a ver quién construye más armas nucleares, pero sin usarlas. Claro, No las claro. vamos a usar, pero las tenemos. Pero en el fondo es una desnaturalización, pues, de la Claro, negociación, porque yo no estoy buscando el desarrollo del otro, porque si es que no hay esa confianza de la que hablábamos ese día, mínima para ver una negociación, que solo se puede conseguir queriendo el desarrollo del otro realmente. ujú, O sea, yo sé que tú quieres mi desarrollo y tú sabes que yo quiero tu desarrollo. En el fondo, esto es una carrera armamentística, entonces la negociación se desnaturaliza a vamos a gastar todo lo posible en que yo tenga más poder que tú para que tú hagas lo que yo quiero. Y si no se construye lo que es la confianza mutua, eso no tiene sentido, pues, porque gastas demasiado en un sistema de control que en el fondo te desgasta tanto que es preferible ganar en confianza que tener que gastar tanto en armas. claro. Porque además en la Casa de Papel lo que vemos es que la idea de ponerle el mismo mono rojo y las máscaras de Dalí a todos es una manera de decir, bueno, el Estado siempre va a tener más armas que por mucho que se armen los que están dentro de la Casa de Papel, el Estado siempre va a tener más armas. Sí, Pero el juego del poder es a través también no solo de la posesión de armas, sino de la reducción de que sus armas puedan servir, porque disfrazando a todos de la misma forma, a las víctimas y a los secuestradores, impides que
la pistola de un policía sirva de algo, porque no tienen cómo saber a quién disparar. Es que el poder coactivo tiene un nivel, pues, tiene su lugar. ¿Ya? Tú puedes usarlo de una manera para que llevar a otra persona a la negociación propiamente dicha. En la Casa de Papel es un caso, podría decir, típico en el cual tú sabes que vas a perder. El otro siempre tiene más armas. Es como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Japón se mete en una lucha contra Estados Unidos sabiendo que va a perder, y esto es bien conocido. Es decir, saben que no le vamos a ganar a Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Cansarnos. De tal manera de que ya es otro nivel, ya no es el nivel de poder coactivo, sino de atractividad, que sería que ya no les parezca atractivo seguir luchando con nosotros, porque incluso está generando que la gente en Estados Unidos ya no haya unidad en que me apoye y que tengas que llevarlo a la negociación. Que no lo lograría Japón, pero sí Vietnam. Ajá, que precisamente, Japón no lo logra, pero Vietnam lo logra porque llega hasta el punto en que al pueblo estadounidense queda tan asqueado de que ya no te apoyo en el poder. Entonces, porque ya nos parece atractivo y ya estás generando una desunión en tu pueblo para apoyarte en eso. Entonces, el poder tiene un lugar y te puede llevar a algo, pero si solamente te basas en el poder, eso ya sería una desnaturalización de la misma negociación, me parece. O sea, es una negociación, por así decirlo, de David contra Goliat, ¿no? Del partisano contra, que es justamente la lógica que pretenden ellos, ¿no? Con la canción de Ovela Chao y demás. Sí. Está cargada realmente la película de matices políticos, ¿no? Porque no sería lo mismo si cantaran Ovela Chao que si cantaran Cara al Sol, por ejemplo, ¿no? Ya. Ya sí, misma época. Quizás no hubieses tenido la misma cantidad de personas que lo ven, lo veríamos tú y yo. Exacto. Y quizás algún partisano. Pero es interesante porque lo que han hecho es ponerte de su parte, y esa era también la estrategia de estos asaltantes, era, ¿cómo hago para que tú te pongas de mi parte? ¿No? Entonces, y ahí es otro nivel del poder, no es un poder, no te estoy amenazando, o miras mi serie o te pego, sino te hago que te parezca atractivo. Y lo gracioso es que lo dicen explícitamente en la serie, que el profesor, Sí, por sí. eso, que te dicen, tenemos que parecer a la audiencia pública que nos está mirando algo atractivo, ¿ya? Y eso nos va a dar poder, no se van a meter con nosotros. Exacto. Porque nosotros parecemos los buenos. Sin querer, eso es lo mismo que está haciendo con la audiencia en la televisión. Claro. Te estamos vendiendo la serie como algo atractivo, oye, pero seguimos siendo unos asaltantes. Es como en nos estás apoyando. En Ocean's Eleven que vas con los ladrones, pues aquí es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, has vendido el mal de manera tan atractiva que tú apoyas el mal. Sí, en el fondo apoyas el mal, que era un poco lo que decía cuando uno ve El Padrino, en el fondo terminas queriendo ser parte de la mafia. No, pero te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, o sea, estás queriendo ser parte de la mafia, es que es muy atractivo. Ya llegaste a un segundo nivel que haces que la gente que no esté forzada a hacerlo, sino que voluntariamente, teóricamente, quiera estar de tu parte. Lo que pasa es que en el fondo, en el largo plazo, te das cuenta que eso no funciona. Pero se logra una atractividad muy interesante porque, alerta de spoiler, pero lo voy a hacer más o menos disimulado, cuando se llega a ver una figura de inmolación, ¿vale? Yeah. No es para nada la figura de inmolación. Acabas de... No importa. Claro, cuando se ve una figura de inmolación, si no lo han escuchado mejor, no se hace con un espíritu realmente de sacrificio, sino es eutanásico. El argumento que él da. Claro, por el mal que le aqueja. Por el mal que le aqueja. Ya, para poderlo así. O sea, incluso lo más elevado que se ve, que todo el mundo dice, ¡oh, qué genial que te ha sacrificado! ¿No? Porque si no, no debe poderse. Tal. Pero no es un sacrificio real. No es un sacrificio real. O sea, en cierta medida sí, es como que yo lo vería como prácticamente en la manada de impalas que están tratando de cruzar el río, ¿no? Se sacrifica el más viejo, el enfermo, ¿no? Para que los otros, o sea, para que se lo coman los cocodrilos y los demás puedan cruzar tranquilamente. Ya. Eso, más que voluntariedad o disposición solidaria, es casi instintivo. Se tiene que morir el que se tiene que morir. ¿Ya? Bueno. Es que, ya, solo que un Yu no lo piensa. Sí, un Yu no lo piensa, pero hasta, o sea, su decisión la toma en función de su enfermedad
y no en función del bien común, o sea, y lo camufla como si fuese bien común. Exacto. ¿Ya? O sea, es todo el rato camuflar supuestamente cosas buenas, Ajá. pero con una filosofía de fondo que no es buena, Ajá. pero es súper atractiva. O sea, en ese momento estás diciendo, Chuck, eres un crack, ¿sabes? Es que esto no aguanta pues un análisis de un minuto. Pues. Claro. O sea, si las personas se quedan en el nivel de me entretuvo y por tanto esto es bueno. Ya, pero es que no es así, o sea, no resiste un análisis. Si nos ponemos a analizar, ¿eran o no eran unos asaltantes? ¿Mataron gente o no mataron gente? ¿Secuestraron gente? ¿La gente quería estar allí o les generaron un trauma psicológico? No, pero al final, sin hacer mucho spoiler, algunas personas lo apoyaron, ¿no? Y el resto que, o sea, después de varios días de estar allí, o sea, ¿qué quiere decir estar atrapado o sea, comparémoslo con el terrorismo peruano? O sea, ¿tú crees que las personas que estuvieron atrapadas por el MRTA, por muy buenas intenciones que hayan tenido en su MRTismo, según ellos mismos, la pasaron bien? No, o sea, no le hicieron mal, robaron dinero, no, en realidad imprimieron billetes, no robaron a nadie. Y las 20 personas que estuvieron atrapadas no son personas que merecían respeto o algo, y los hicieron trabajar encima. O sea, no aguanto un análisis, o sea, eran los malos. O sea, ¿qué querías que hiciera? Pero son malos demasiado chéveres. Sí, son malos chéveres. Pero es que es lo mismo que te está planteando, es terrorismo, en el fondo, Claro. es terrorismo. Entonces estás apoyando a los terroristas. Entonces, pero son terroristas chéveres. ¿Y a mí qué me importa? O sea, igual yo voy a ver la tercera temporada, ¿sabes? Y probablemente me va a entretener mucho. Pero igual, o sea, eso no quiere decir de que tengamos que ponerlos como el ideal de vida, o yo quisiera ser como Berlín o como Tokio. ¿Quién quiere ser como Berlín, como Tokio? No, yo Dios, creo o que sea, nadie quiere ser como Tokio. ¿Habrá quien quiera ser como Tokio? No lo sé. Hablando de eso, Profesor. pasemos al tema del liderazgo. Ya. Berlín tiene un liderazgo Sí, Berlín que tiene un es liderazgo. externo totalmente, ¿no? A la decisión de los chicos, porque el equipo a quien valora es al profesor. A Berlín Sí. no lo valoran. Simplemente lo toleran porque el profesor lo ha puesto. Ujú. ¿Ya? Por otro lado, tenemos a Nairobi. Ujú. A Nairobi, Ya. que hace un spoiler, que hace un golpe de Estado, ¿no? Un tipo de golpe de Estado interno, sí. Bueno, no, que intenta hacer un golpe de Estado es Tokio y Nairobi luego por su parte también. Vamos a ver si lo consigo o no. No sé si alguien no ha visto la serie que la mire, ¿no? Ya, en el fondo. Hay luchas de liderazgo dentro del grupo. A ver, yo te diría lo siguiente. Hay que distinguir en primer lugar entre un líder de lo que es un directivo. ¿Okay? Entonces hay personas que son directivas pero que no son líderes, y hay líderes que no son directivos. Lo ideal sería de que nuestros directivos sean líderes al mismo tiempo. Y en ese sentido, yo creo que el profesor mantenía un liderazgo, mantenía cierta relación con otras personas, generaba unidad, había unidad, actividad, eficacia en su organización, y le dio mandos directivos a algunas personas, entre ellas a Berlín, ¿no? Con instrucciones precisas. Uh-huh. Entonces, él era el representante allí. Pero Berlín, y ahí hago, digamos, otra distinción. Hay que distinguir entre lo que es la autoridad clásica, la autoridad, y lo que es el poder. Las potestas. La potestas. Entonces, yo creo que Berlín como directivo estaba usando el poder y no autoridad. Y en ese sentido, el liderazgo se caracteriza sobre todo por autoridad y no poder. Clarísimo. Entonces, en ese sentido, Berlín no era un líder, porque hacía abuso del poder y le quitaba autoridad. Al principio tenía autoridad, porque seguía las órdenes y seguía el bien común. Pero la perdió. En cuanto decide romper la primera regla. La primera regla, ¿no? Pierde autoridad y hace uso de su poder. Y en ese sentido, los demás ya dejan de seguirle. Y aparecen otras personas, como Nairobi, que también tiene autoridad. Y se le ha ido ganando a pulso, y la historia te lo cuenta. Porque genera relaciones de amistad con los demás, y en ese sentido, sin tener poder, porque no lo tienen, además de tener un par de armas, pero aparte de ese poder que todos tienen armas, los demás lo siguen. ¿Por qué lo siguen? ¿Porque están amenazados o porque ella representa algo, un ideal, que era el ideal original del grupo en sí mismo, de mantenerse cohesionados hasta el final? ¿Ya? Ella tiene autoridad y por tanto tiene liderazgo en ese grupo de asaltantes. No sé. Y en el otro lado, el liderazgo también está ahí presente. Porque está, evidentemente, el liderazgo de la negociadora, de Raquel, Uh-huh.
y luego está los de inteligencia. Sí. Ahora, bueno, hace un buen tiempo que he visto la serie, así que estoy tratando de recordar un poco. Eh, yo creo que la negociadora, la policía esta, tiene liderazgo, tiene liderazgo. Eh, Incluso se nota cuando está preocupada sobre todo por el bienestar de las personas, evita que entren a la prepo los policías, Ujú, no a matar, oye, no entren, porque o sea, se pueden, y eso hace que gane liderazgo, no solo con los policías, sino incluso con los asaltantes. ujú. O sea, los asaltantes la reconocen a ella como alguien en la cual pueden confiar y con la cual sí podrían negociar. Y en el fondo, al final, bueno, no, se tiene que ver lo que pasa, ¿no? En cambio, los otros hacen uso de un poder, simplemente, ¿no? ¿Y qué es lo que nos conviene? Lo que nos conviene es sacar a la chica, está la hija del cónsul, El embajador, del sí. embajador, ¿no? Del embajador, y eso es lo que se tiene que hacer. Así que hay que usar el poder para llegar a ese fin. Sí, y los demás, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, vamos a la hija del embajador, pero ¿y nuestra gente no son también españoles? ¿No son también nuestros hermanos? ¿Cómo quedaríamos? Y yo creo que si lo hubiesen hecho, le hubiesen dado la razón Y, a los asaltantes, porque en el fondo no están preocupados por todo, simplemente ellos también están preocupados por su poder. y al final, en los términos de autoritas y potestas, nunca pierden potestad, pero sí pierden totalmente la autoridad para con la opinión pública, ¿no? Sí, sí, pierde. La policía, La policía, sí, claro. la policía Los buenos. pierde. O sea, los Los que están buenos. velando por Ajá. el orden social. Eso me lleva a una reflexión interesante en el sentido de lo que es los manejos de medios, que es em, qué tanto hacen bien los medios para el manejo de estas situaciones. Porque al final no solo estás tratando de negociar con los asaltantes y tratar de hacer una decisión prudencial en ese momento, Claro. sino estás tratando de quedar bien con toda tu teleaudiencia que está viendo esto como una novela y no está allí para tomar la decisión. Sí, sí. ¿Ya? Y bueno, es que a veces hay decisiones difíciles que hay que tomar, pues. ¿Ya? O yo no espero estar en una situación en la cual tenga que tomar una decisión difícil de ese tipo, pero a veces tienen que tomar y te tienes que enfrentar precisamente a la opinión pública. Y ahí eso es un peligro, o sea, tratar a la opinión pública como un factor decisional cuando la decisión a veces es clara. Tienes que hacer esto, pero te van a odiar, pero tienes que hacerlo, pues. ¿Qué quieres hacer? Y le vas a quedar bien a todo el mundo. No puedes estar haciendo eso a cada rato, que es un poco lo que tenemos ahora en el Perú. Te juegas al populismo, juegas a que la economía no se mueve un ápice, pero la gente te ama. ¿De qué estamos hablando? No tiene sentido. Así es. Y se puede quizás extrapolar también un poco a la lógica de que los medios justamente tienen la capacidad de hacer que a los que les correspondería tener la autoridad la han perdido, ¿no? Los medios tienen autoridad, tienen poder. No, por eso, que los medios que tienen poder Ajá. han logrado que a quienes les correspondería tener la autoridad la hayan perdido, ¿no? Y sea ahora la política solamente un juego de potestas, o sea, solamente es, porque nadie, o sea, no creo que, sinceramente, que nadie en Perú a día de hoy crea que ningún político es un hombre Con autoridad moral. moral y demás. Deben haber, ¿no? Bueno, habrá quien, ¿no? Pero Ya. incluso yo creo que incluso los que adoran a ciertos personajes lo hacen sabiendo que es un corrupto, Ujú. pero que, bueno, es menos corrupto que los demás o al menos va a hacer mejor las cosas, etc. Cuando se pierde totalmente la autoridad y solo queda la potestad, solo queda la lucha de poderes, Ujú. es un poco lo que vemos ahora, ¿no? Porque te encuentras un ejecutivo directamente confrontado con un legislativo que viven exclusivamente a base De juego de poder. de juego de poder, de a ver cómo yo te vaco o cómo yo te pongo a punto de cerrar el Congreso o a ver cómo yo logro que los mandiles, que no sé qué, que no sé cuántos, El tema de los mandiles. que si la ministra debe renunciar, que si no sé qué, que si no sé cuántos. O sea, todo es un juego de poder interesante, ¿no? A Ujú. veces justificado, a veces no, pero donde realmente no hay nadie que, no sé, yo no veo a ninguno que luche por ser una autoridad, o sea, que luche por mantener una rectitud moral. Y quien lo debía tener, y en el régimen antiguo lo tenía, que era la iglesia,
también por presión de los medios y también por eh, destrucción interna propia, perdió totalmente su autoridad, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad ahora en el Perú? Ah, yo no sabría dar una respuesta a esa pregunta. Necesitamos un tío para responder Sí, esto. la verdad que sí, yo soy muy millennial para saber eso. No, pero yo diría que mira, incluso hasta en jerarquía de la iglesia hay también hasta problemas. O sea, no sé, ¿quién tiene autoridad realmente dentro del, con todo, con muchos de los temas a veces de abusos y estas cosas, y ahora tenemos un problema de autoridad no solo en el Perú, sino a nivel A nivel mundial, mundial, ¿no? a nivel mundial, y en todas las organizaciones y en todos los niveles. ¿Ya? Y yo no creo que hayan esos paladines de la moral en este momento, que se suelen ser gente a veces de izquierda, es decir, nosotros somos los paladines de la moral. Pero No, nadie se o lo sea, cree, pues, o sea, tú ves a España, a Iglesias, ¿qué paladín de la moral si es del 1% de los ricos de España, si se mete en sí, unas cenas de langosta tremendas y demás? yo creo que, a ver, Yo creo que realmente nadie tiene autoridad hoy. no tiene autoridad, pero no solo basta el tema de la autoridad. O sea, yo creo que el poder es importante. Sin poder no puede hacer nada. Claro, Es una persona que tiene una autoridad moral increíble, pero está dentro de su casita ahí tranquilo en la vida. En el fondo es un bonachón. O sea, claro. no lleva a la efectividad de un país, ni de su propia vida. Tendrá las perfectas intenciones del mundo, pero necesitas un poder. Que Ahora, sería, por ejemplo, el amigo de la negociadora, el amigo de el Raquel. amigo de la Venezuela. O sea, volviendo un poco a la serie, Claro. pero también extrapolando un poco al tema de nuestra coyuntura, eh, yo creo que tenemos problemas en los tres niveles, que yo lo pondría así. Uno, tenemos un problema en la organización formal, que sería la parte de nuestra economía, por ejemplo, no está funcionando, o sea, no se está moviendo, no está creciendo. A las justas llegaremos quizás al 4%, 5%, no estoy seguro. Pero no, ahí está mal. Uh-huh. Nuestro sistema espontáneo, organización espontánea, o sea, la parte de donde hay la autoridad, tampoco, no tenemos figuras que realmente representan algo de autoridad, uno, o que incluso estén pidiendo a la población de que apechuguen, pongan el hombro, no, simplemente están dándole pan, ¿no? Así. Uh-huh. Y por otra parte tenemos el problema de que si estas dos cosas están mal, la comunicación tendría que ayudar a que estas dos cosas se comuniquen. ¿Pero qué comunican? No comunican bien. Entonces, en el fondo, tienes los tres, digamos, las tres factores que ayudan a que una organización, que sería el Perú, funcione bien o vaya creciendo. Ninguna de las tres está funcionando. Los sistemas de comunicación no se enfocan en nada concreto, están incluso a veces Se enfocan en tener el mayor polarizados. rating. Ajá. No hay figuras de autoridad y no tenemos una economía o la parte formal que esté funcionando. Ni siquiera el norte está bien reconstruido, no estamos haciendo nada en absoluto. Entonces, yo diría que el Perú en ese sentido estamos en el bien Bueno, profundo. quizá necesitamos unos con máscara de Dalí que nos secuestren para que nos demos cuenta de lo mal que estamos. Dios no quiera, ¿no? No quisiera yo llegar a una dictadura nuevamente, Sí. ¿no? Sobre todo porque las dictaduras suelen estar más asociadas en nuestra historia política, no tenemos una muy buena historia de dictaduras. Uh-huh. Así es. Interesante. Y en cuanto a habilidades de negociación, lo hemos comentado un poco al inicio, pero quizá podemos sacar algo para Algo llevarnos a positivo, casa, algo para aprender. ya, lo primero que yo diría allí es, necesitas un plan, primero. No puedes ir todo a hacer eh, como se decía hasta hace un tiempo, ¿no? Al YOLO, a lo que salga. ¿Por qué? ¿No? De hecho, el mismo profesor se tomó meses, muchos meses, Años, ¿no? incluso años, incluso viendo, o sea, su plan, pensándolo, viendo la gente adecuada para llevar a cabo el plan, preparándolos para que puedan ejecutar el plan. Y recién la ejecución se da en qué, 2 semanas. ¿En cuánto dura el asunto? Aproximadamente son Poco, 2 semanas. sí. Es decir, tienes 2 años o 3 años de estudio y preparación y elección del personal necesario para hacer algo. 6 meses de Ajá. preparación 6 meses de ellos. preocupación de ellos para que en el fondo solo se ejecuten 2 semanas. Entonces, yo te diría de que una buena negociación o una buena ejecución Es, solo se debe a la buena preparación. Eso a mí es lo que me asusta de la tercera temporada, porque en la tercera temporada creo que van a hacer algo más grande que
que el asalto ¿ya? y sin años de 100 preparación. años de preparación. Entonces yo creo que, bueno, puede que por Que ahí... justifiquen las cosas que vayan saliendo en la trama, ¿no? Sí. Porque si te plantearon la trama de que esto se preparó con tanta antelación, que las cosas que van saliendo, aunque parezcan Deus ex machina, oye, de la nada aparece algo. Pero No, es estaba que tuvimos planificado. 2 años de preparación. Ah, ya, entonces justificas muchas cosas Claro. porque hubo preparación. Pero después, si salen de la nada, oye, esto es magia, porque esto no sucede así en la vida real. O sea, resulta porque en teoría el profesor no es Sherlock Holmes. No. Lo que pasa es que es un tío, sí, muy listo, Sí. pero que lleva muchísimo tiempo preparándose. Y creo que esa puede ser un aprendizaje interesante. Porque a veces pensamos que lo que se ve sobre el mar es todo. Pensamos que la punta del iceberg es el iceberg, pero Sí. quizá la ejecución, o sea, lo que se ve, lo que la gente se entera de lo que sucede, es, tiene que estar sustentado por un trabajo de preparación, de prevención, de análisis, Sí, y eso de pasa todo, en ¿no? todo en la vida, ¿no? No solo en la negociación, no puede decir sin una planificación previa. Lo mismo pasa a un profesor en su clase. Si no ha preparado la clase o no tiene años de preparación en este tema, se nota en el fondo. Si no tienes años de preparación también preparando un producto de calidad, tampoco no lo vas a ver y el mercado lo sentirá y se resentirá y al mismo tiempo, que a veces pasa, por ejemplo, con los celulares. No sé si te has dado cuenta de que de la nada aparece un nuevo celular, ¡ay, todo el mundo emocionado! Y de pronto ahora vamos a sacar la versión S, porque la primera era una beta, y ojalá que funcionara, ¿no? Entonces, estamos viviendo un poco así en una época en la cual queremos resultados, pero sin la preparación necesaria, sin tomarnos el tiempo de reflexión suficiente como para poder plantear soluciones Quizá en que ese resuelvan sentido, problemas en el largo quizá en plazo. ese sentido, la Casa de Papel nos ayuda a entender que no se puede pretender transformar o reformar todas las estructuras del Perú Con algo tan pequeño, con, es que eso también hizo con parte de un lo político. referéndum, 3 meses de presión política porque tienes que aprobar las reformas políticas ya. Pero ¿cuándo has hecho las Precisamente. reformas políticas en 3 meses? Además de que en el caso de Vizcarra, quiere que se den un plazo determinado, ¿no? Pero, oye, justamente estamos contradiciendo incluso a la Casa de Papel le salió bien porque tuvieron bastante tiempo de reflexión, ¿ya? Y la gente adecuada en estos puestos. A ti se te está yendo, o sea, has cambiado de ministros hace cuánto, o sea, la gente se te va. Es más, tú no fuiste electo, sino que fuiste el reemplazo de alguien que tenía algunos problemas X. O sea, Vizcarra, digámoslo así, no tiene un plan presidencial porque no pensaba ser presidente. Sí, no tiene un plan presidencial. Y tampoco parece que el plan presidencial de PPK fuese el mejor. Es decir, y en este momento y Vizcarra no está llevando a cabo el plan de PPK. Estamos ejecutando cosas que estamos pensando en unos cuantos meses y de pronto, oye, ¿pero eso ha sido lo suficientemente reflexionado? Es impro absoluta. Sí, o sea, yo no creo que haya el suficiente nivel de reflexión. O sea, la Casa de Papel nos expone que la política improvisada no es buena. Interesante. Dice César Puma, la Casa de Papel te muestra claramente la importancia de mostrar posiciones e intereses en la negociación, cuando normalmente uno presenta posiciones. Posiciones e intereses, o sea, no solo posiciones, sino... En ningún momento, por ejemplo, el profesor deja de decir lo que quiere hacer, llevarse el dinero. Además, su éxito en la negociación es que, al igual que la gente, buscaba que nadie salga herido. Interesante. Posiciones viene a ser esa parte del iceberg que siempre ves y el interés, esa parte del iceberg que no sé cuál le ha gustado la figura del iceberg. El profesor lo hizo siempre, mostró sus intereses, siempre mostró, y también la serie siempre muestra el trabajo que hay a fondo. Es muy bonito, muy bonito. Capo, incluso cuando algo parecía no haber estado planeado. Claro, no estaba planeado, incluso o sea, cuando trataba con uno de sus socios, no le decía solo haz esto, sino que le hacía ver el porqué, sobre todo quizá con su amigo Berlín, ¿no? Que era el que tenía más conocimiento profundo y también, bueno, también Tokio, que le cuenta, ¿no? Pero, spoiler. Pero sí que es cierto que procuraba explicar el porqué a sus subordinados, ¿no? Sí. Explicar el porqué. Y eso a veces falta en una institución, en una organización, en una empresa, o en la sociedad en en general, la sociedad en general. Simplemente haz esto otro, porque yo soy el jefe y te lo digo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tantas personas tienen claro, ¿no? ¿Para qué de la reforma política?
Es decir, porque la reforma política es un medio, no es el objetivo. Así es. ¿No? En ese sentido, yo le daría la razón a César diciendo, los objetivos no están claros. ¿Cuáles son los objetivos? Limpiar la corrupción. Mira, eso es un deseo. ¿Ya? Eso lo podría decir hasta Sócrates o un griego antiguo y todos, pero no podemos vivir de deseos. Es como que yo vaya a una tienda y diga al camarero, sáciame la sed, ¿no? Sí, Pero, si no, quieres, no, pero no me estás dando ya, pero ¿con qué te sacio la sed? ¿Con agua? claro. Eliminemos la corrupción. Si No, pero no me quieres, estás diciendo algo concreto. ¿Cuál es el objetivo concreto que tenemos que lograr? la única manera de lograr limpiar la corrupción a base de una metodología sería la naranja mecánica, ¿no? Sí, no O iría sea, tan porque extremo, no se trata de metodologías, quizás, sí, no, sino es de que, acciones prudenciales, es ¿no? que no es una ingeniería social. O sea, Exacto. no puedes ir y tratar de que esto me va a solucionar todo el asunto. No, No se trata de cambio de estructuras, sino de de corazón, transformación, ¿no? de transformación personal. Así es. Yo no sé si eso se vaya a lograr Por eso con tenemos que unos tenemos cuantos sobre- años en Transformando el Perú y todavía nadie es alcalde. Porque estábamos haciendo el plan. Sí, todavía nos falta un par de Un años. par de años para saltar el banco. Quizás Gonzalo Banda se anime a hacer algo por el César Sánchez. Genial, pues bueno, esto es té de sobrinos o té despeinado, así que dura un poquito menos, porque no le podemos quitar el honor de hacer 45 minutos a los tíos. Claro. Tienen autoritas. Pues. Tienen autoritas. Y nosotros no tenemos ni autoritas ni potestas. Nos han dado apenas las potestas para encender esta computadora y grabar hoy. Todavía no han descubierto que estamos usando. Es que uno está afuera, otro está bueno, hay que ver que el ronco se recupere, ¿vale? Desde aquí, un saludo al ronco. Un gran saludo también a César, que está de viaje. ¿Dónde está César? ¿En Lima, creo? En Lima, sí. No hay que decir dónde está, porque después sus enemigos van. No, o sus fans, ¿no? Ahora todos los fans de Transformando el Perú van a buscar los hoteles de Lima, a ver dónde se encuentra. Muy bien, eso ha sido todo. Nos vemos la semana que viene. Ojalá que haya tíos. Y si no, abriremos vacantes. Ya, pues. Si tienen a un tío sabio por ahí, nos lo hacen saber. Lo necesitamos. Muy bien, eso es todo. Adiós.